buenos días, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy vamos a estar en la clase número 4 de Matrimonio, Familia y Celibato con el pastor Pablo Otremba. Vamos a orar. Padre, gracias por esta clase, gracias por todo lo que nos estás enseñando y te pido que nos ayudes a ser hacedores y no tan solo oidores olvidadizos, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos ministres y que ayudes a tu pueblo a pararse en los fundamentos de lo que tú has creado en cuanto a la familia, el matrimonio y el celibato. Bendice a nuestro predicador en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Pastor Pablo. Bueno, muchísimas gracias, Inés, y qué bueno tenerlos una vez más aquí con ese tema de matrimonio, de familia y celibato. Hoy nos vamos a estar enfocando en lo que es el matrimonio y en unas situaciones especiales en los matrimonios o en algunos de los matrimonios. Y bueno, como ustedes seguramente se dan cuenta, esta es nuestra cuarta clase y esto será en este contexto de este seminario, todo lo que vamos a presentar por esta vez. Hay mucho más materiales. Ustedes se dan cuenta, aquí hay muchas preguntas que todavía seguramente surgen alrededor de la temática del matrimonio, de la familia, del celibato, pero también hay otras preguntas que yo sé que están ahí en el aire. Algunos se preguntarán, bueno, mi matrimonio ya se dañó completamente, ¿puedo divorciarme, no puedo divorciarme? ¿O se ha divorciado, puedo volver a casarme? Hay muchas preguntas y algunas de esas seguramente no serán fáciles de resolver, pero claro, la Biblia tiene algunas directrices también en eso. Yo lo animo a que lea libros alrededor de esta temática y una de las cosas que creo que son muy importantes tener en cuenta cuando estamos tratando este tipo de temas es que cuando ya las cosas no salieron bien, cuando cometimos errores, estamos posiblemente con el agua al cuello, hay una dirección a la cual siempre podemos acudir y ese es nuestro Señor Jesucristo, el Maestro al cual nos podemos acercar con confianza. Sabemos que Él es Dios de gracia, pero también de vida, de luz, de restauración. A veces la restauración no ocurre de la noche a la mañana, pero hay un camino y vale la pena encontrar ese camino y con paciencia empezar a recorrerlo y vamos a ver cómo Dios nos lleva de gloria en gloria y cómo podemos vivir restauración en nuestros matrimonios, en nuestra vida personal y poder tener, como se dice, un orden otra vez para poder ir avanzando y cumplir con lo que Dios quiere para nuestra vida. Bueno, hoy tenemos el tema esposas hermosas y esposos comprensivos. Y esta temática la sacamos de la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, los versículos 1 al 6, y le animo a que abra su Biblia. Yo voy a leer la cita que ustedes encuentran en su material, y esta viene de la Nueva Traducción Viviente. Allí dice en Primera de Pedro, capítulo 3, 1 al 6, de la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios.
Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. De aquí viene el título, Esposas Hermosas. Ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Este texto nos habla de mujeres que desean seguir a Cristo. Esto está claro aquí en este texto, pero viven con un esposo que no sigue a Cristo. Así que aquí en este caso tenemos una situación muy particular. Una esposa creyente con un esposo no creyente y casados. La Biblia le pide aquí a la esposa creyente que se someta a su esposo no creyente. Yo ya siento como algunos seguramente ya vienen y piensan que esto es complicado y seguro, pero aquí tenemos unas directrices de parte del Señor como creyentes en una situación hostil posiblemente, rodeados de gente no creyente, podemos nosotros vivir una vida diferente y ser victoriosos. Este tema hay que mirarlo naturalmente de cerca, ya que tiene connotaciones delicadas. Además, se le recuerda en este texto a las esposas que la belleza que impresiona no es la belleza exterior, sino la interior. También hay que revisar este llamado y ver los detalles y todas las implicaciones de esto. Pero veremos aquí primero los principios generales que podemos sacar de este texto. El texto comienza con una expresión y esa expresión es de la misma manera. Y aquí de la misma manera nos dice que lo que Pedro enseña aquí a las mujeres es la continuación de una serie de instrucciones que ya nos viene enseñando y que son de aplicación para todos los creyentes, solo que aquí en este caso se está aplicando ese principio a la esposa en un entorno con un esposo no creyente, pero todos nosotros vivimos entornos similares. El esclavo, por ejemplo, el que esclavo creyente puede estar trabajando para un no creyente, jefe no creyente. Y entonces, bueno, ¿cómo se comporta un esclavo o empleado frente a un jefe no creyente? ¿O cómo nos relacionamos con gente con la que tenemos que ver no creyente y nosotros estamos en ese entorno ahí? Así que, ¿qué nos viene enseñando Pedro en su carta? Veamos aquí algunos puntos. ¿Qué nos enseña Pedro en su carta y en este pasaje específicamente? Primero, hay que recordar que todo creyente cristiano es un extranjero en medio de un mundo diferente y hasta hostil a los cristianos. Eso lo leemos en el capítulo anterior de Primera de Pedro 2:11. Dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Obviamente, estas circunstancias de un creyente en un entorno no cristiano existen en diferentes niveles, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es que debemos vivir en ese ambiente hostil el cristianismo? Esa es la pregunta que aquí se está planteando. En ese ambiente no cristiano, desea Pedro que el creyente viva su vida dando ejemplo con una conducta cristiana honorable para ganar a los no cristianos. Lo dice versículo 12. Procuren llevar una vida ejemplar, o Mateo diría, sean luz en este mundo oscuro. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes.
Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán, esto es algo que después en 1 Pedro 3 se repite cuando este principio es aplicado a la esposa creyente con un esposo no creyente, que el ejemplo de su vida va a impresionar al no creyente. Él va a ver que esa conducta es honorable y después dice aquí versículo 12 de 1 Pedro 2, y le darán honra a Dios cuando él juzgue al mundo. Después sigue Pedro con sus instrucciones y llama a los cristianos en general a que se sometan a toda institución humana. ¿Cuáles son esas instituciones? El gobierno, el trabajo, naturalmente el matrimonio, y también tenemos otra institución clave, es la iglesia. Aun si la institución no es justa e íntegra y si no cumple correctamente con la responsabilidad al estilo de Dios, Dios espera de nosotros que en medio de esos entornos anticristianos o no cristianos, con unos elementos muy específicos de un mundo donde Cristo no reina, y ahí el cristiano en medio, él tiene la responsabilidad de ser ejemplo, de ser luz, de ser sal, de ser levadura. En 1 Pedro capítulo 2, versículos 18 al 20, vemos cómo se dirige Pedro a los esclavos y les dice que ellos deben someterse a sus amos, aun si estos son insoportables. Estas palabras a veces tengo que admitir que no son palabras que yo escogí, ni escogería, ni me gustan tampoco, ¿no? ¿Cómo así que yo tengo que aguantarme a un amo insoportable, ¿no es cierto? Más bien renuncio, pero doy la vuelta y me encuentro con otro insoportable. Y Dios espera, mientras vivamos en este mundo, que vivamos una vida ejemplar de luz en medio de una oscuridad. Ahora, en cuanto a la esposa, la conducta de la esposa, con los ejemplos y las indicaciones que nos han sido mencionadas, y si las seguimos teniendo en mente, ahora Pedro se dirige a las esposas y les dice que deben ellas someterse a sus esposos, y está hablando del esposo no creyente. Aun si este no es seguidor de Cristo, espera Pedro que la esposa se someta o viva una vida de sujeción y vida que honra al esposo no creyente. Notamos el llamado a vivir una vida ejemplar en medio de ese ambiente difícil. Aquí hay un principio. Dios nos llama a nosotros como creyentes en un mundo hostil a ser gente de luz. Este es importante, este ejemplo para ganar al esposo para el camino de Dios, para el camino con Cristo. Las mujeres no están siendo llamadas a someterse a todos los hombres, aclaremos ese tema, porque hay a veces hombres que creen que todas las mujeres se tienen que someter a ellos. Eso no es la verdad. Cuando la Biblia habla de mujer, sométase a su esposo, entonces es muy clara en decir que es a su esposo, no a todos los hombres. Entonces, aquí está claro eso, porque lo dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, dice, de la misma manera, como ya viene Pedro enseñándonos aquí en su carta que el creyente en un entorno con no creyentes debe vivir una vida ejemplar, debe someterse, debe respetar, ¿no es cierto? Vivir una vida honorable y bueno, colaborar, etcétera. Aquí en capítulo 3 llega y dice de la misma manera. Entonces, aquí él sigue con la misma enseñanza, solo como ya lo dije, aplica el principio específicamente al matrimonio. Y dice, de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados. Y todos los principios anotados en este texto se aplican entonces al matrimonio.
Sin embargo, aquellas que están casadas con un no creyente tienen un desafío especial, ¿cierto? Ellas enfrentan ese desafío y tienen que manejarlo de una manera especial. Y vamos a notar aquí algunas cosas que nos enseña Pedro de cómo la esposa en ese entorno puede vivir su vida. Pedro está también hablando acá particularmente a aquellas mujeres que se encuentran en una situación de extranjeras en su propio hogar. Imagínense, ella es como una extranjera en su propio hogar. Sus esposos no son seguidores de Cristo. Así lo anota Pedro. La conducta de la esposa vemos que llega a ser una herramienta para ganar al esposo no creyente. Este principio es usado para el creyente en general, como ya lo vimos. La palabra observar o ver es la misma palabra que se usa en 1 Pedro capítulo 2, 11 al 12. En ambos casos es una persona no creyente que observa a un creyente y su conducta, y por eso el no creyente es ganado. ¿Y cuánto necesitamos eso hoy día? Que nosotros como creyentes en el entorno donde nos movemos, pues seamos gente de luz y podamos ganar a la gente, especialmente en estos tiempos. Podemos hablar de teología y es muy importante hablar de teología, pero el mundo y especialmente la gente joven está buscando cómo se aplican esos principios a la vida diaria, y cuando ven que eso se aplica y funciona y vale la pena, entonces comienzan a considerar ese camino también. Así que ahí tenemos una responsabilidad general, pero como esposa creyente con un esposo no creyente, usted tiene un desafío especial porque lo tiene ahí bajo el mismo techo. En este orden de ideas, el principio en mención no solo es para las esposas, ya lo dije, también los esposos y cualquier cristiano en una circunstancia similar debe considerarlo y obedecerlo. Este es un principio general, no solamente para la esposa no pues creyente con el esposo no creyente. ¿Qué significa que una esposa puede ganar a su esposo sin palabras? ¿Significa que un esposo se convierte sin predicarle el evangelio? Ahora, con seguridad, no significa que el no creyente no tiene la necesidad de escuchar el evangelio de Cristo. El nacimiento de nuevo viene por la palabra eterna de Dios que debe ser predicada. Tiene que el hombre entender de qué trata el evangelio, ¿cierto? Pero la idea es que el esposo ha escuchado el evangelio y la conducta de la esposa convence al hombre del poder de la palabra de Dios y entonces él se acerca a Dios. Ahora, déjenme hablarles aquí una cosa. Yo recuerdo una historia donde más bien fue al revés. El esposo era el creyente y la esposa era la no creyente. Y recuerdo que la esposa al principio hasta le quemaba la Biblia al pobre hombre, lo tuve en la oficina a veces ahí enfrente llorando porque o le quemaba la Biblia o le hacía maldades. Increíble. Pero este hombre fue fiel, él siguió el ejemplo que aquí se le está recomendando a las esposas. Entonces el esposo este del cual estoy hablando vivió su vida ejemplar, siguió el camino fiel, ¿cierto? Trabajó, proveyó para su casa y hubo un cambio en su vida. Ahora, aunque la mujer se opuso abiertamente y terriblemente, eso es impresionante, las historias que él me contaba. Pero después ella, al ver cómo el evangelio había cambiado la vida de su esposo, ella comenzó a interesarse por el evangelio y después ella y sus hijos entregaron su vida al Señor. Pero es claro, ella escuchó el evangelio de alguna manera, pero el ejemplo del esposo fue el que finalmente como que corroboró o que llegó y demostró que la palabra de Dios
tiene un efecto poderoso y que no se puede negar. Y entonces, pues, la gente comienza a abrir su corazón y entregar su vida a Cristo. El término aquí que aparece en 1 de Pedro 3, conducta respetuosa, viene de la palabra temor, phobos, fobia, que tenemos esa palabra ahí. Esto a veces nos hace temblar todavía más. Esto no se refiere a un miedo, tengámoslo claro, o a un temor al esposo, sino a Dios. El temor a Dios marca la vida de la esposa creyente o del esposo no creyente con un cónyuge no creyente. El temor a Dios es el motor de mi conducta ejemplar. ¿Qué es lo que me lleva a vivir una vida diferente? El temor a Dios. Yo quiero honrar a Dios. Yo quiero vivir como Él quiere que yo viva. Yo quiero adorarlo con mi vida santa. Entonces, por eso lo temo a Él. Y por eso aún en medio de circunstancias complicadas, difíciles, desafiantes, voy a vivir una vida diferente, ¿no es cierto? Porque primero Dios, como lo dicen los guatemaltecos, primero Dios. Y vemos cómo cuando ponemos a Dios primero, de repente otras vidas también van a ser tocadas. La conducta debe estar marcada por la pureza. Ahí en 1 de Pedro, capítulo 3, también escuchamos de que la esposa en su conducta debe ser pura. Ahora, usted dirá, esposa tiene que ser fiel, el hombre puede ser infiel. Ahora, el no creyente posiblemente hará cosas que no nos gusten, pero aquí el llamado a ser puros en el matrimonio es para todos, ¿sí? Entonces, tanto el esposo creyente como la esposa creyente están llamados a marcar su vida con pureza, o la marca de su vida debe ser la pureza. No seguimos los pasos de deshonestidad o de impureza moral o algo que desagrade a Dios. Todo lo contrario, nosotros vamos a buscar cómo le podemos agradar a Dios. Eh, Otra cosa, cuando se habla aquí de que la mujer vive una vida de pureza, eso significa que el hombre, aún el no creyente, le confía a ella, le puede confiar a ella que ella no va a estar traicionándolo en el área de la fidelidad o de dinero o cosas que habla por allá detrás, ¿no es cierto? Y lo hace quedar mal a él. Yo he visto muchos esposos que no creyentes finalmente vienen a la iglesia y como que se interesan por eso que están viendo ocurrir en la esposa, pero cuando llegan a la iglesia se encuentran con que todo el mundo ya conoce toda la historia, los pormenores, y entonces pues eso termina más bien cerrando la puerta a este hombre y él no quiere nada que ver y eso espanta a los hombres. Por eso cuando hablamos de pureza, tenemos que también hablar de pureza en todo sentido, integridad, no solamente en el ámbito de pureza moral, sino de la verdad, del manejo del dinero. El esposo puede confiar en ella. Y yo he visto algunos casos muy interesantes. Llega una pareja, un esposo se divorcia de su mujer. Lo he visto en el recorrido de la vida como pastor en consejería. Y uno dice, pero ¿por qué se separó ese hombre de esa mujer? Es bonita, tiene todo lo que uno humanamente pensaría que es de valor, toda linda, podría aparecer hasta en los desfiles de reinado y lo que sea. Y uno dice, ¿por qué se separó de ella? ¿Qué le pasa? ¿Que está loco? ¿Dónde tiene los ojos de este hombre? Pero cuando después uno llega y mira más de cerca, encuentra que esa mujer es un tema aparte. Entonces no vive una vida de integridad, sufoca especialmente, es un tema delicado y otros asuntos. Entonces uno ve, bueno, seguramente fue esa la razón. Al rato uno encuentra que ese hombre se casó con otra mujer y uno dice, pero esta mujer, ¿y por qué? ¿Por qué se casó con ella?
Y cuando uno mira más de cerca, es que ella sí vive una vida de luz, es otra persona, es una persona que honra, es una persona honorable, es una persona que tiene la marca en su vida de pureza, de integridad, de ser confiable. La esposa también se caracteriza porque confía en Dios. Aquí en 1 Pedro, capítulo 3, nosotros vemos esto, que la mujer creyente confía en Dios, que Él le va a ayudar en su situación, que Él va a obrar en la vida del esposo no creyente, que Dios va a vigilar esta situación al punto de obrar en ellos su buena voluntad. Así que la mirada de la esposa está puesta en Dios. Confía en Él, porque ella dice, este camino yo no lo camino solo. Aquí Dios está conmigo, Él está a mi lado, Él llena mi vida y por eso puedo vivir en este entorno como a Dios le agrada. Como vemos, estos principios no son solo para la esposa, sino también para el esposo y que está casado con una no creyente. Tanto las esposas en general como todo hombre puede aprender de estas enseñanzas. Ahora, sigamos al siguiente punto, la verdadera belleza de la esposa. Aquí yo sé que en el mundo nosotros estamos peleando qué es belleza y hay reinados y claro, ahí el énfasis es lo exterior. La moda, por ejemplo, nos está vendiendo siempre la idea y las tantas dietas que ofrecen, que hay una cierta imagen física que hace que una persona sea atractiva, de influencia, de éxito. Pero es interesante notar cómo la Biblia misma está mostrando que la belleza verdadera es otra. Y miremos eso. Por lo general, las mujeres son muy engañadas al pensar que la belleza real es la exterior, la determinada por cómo se ven y cómo se visten. La realidad es que Dios define belleza de una manera muy, pero muy diferente. Pedro, por ejemplo, está desanimando el enfocarse en la belleza exterior. En primera de Pedro capítulo 3, versículo 3, lo leíamos. Él da 3 ejemplos para hablar de esa belleza exterior. ¿Cuáles son esos 3 ejemplos? El cabello, y mire, los peluqueros no ganan tanto dinero con nosotros los hombres. Eso es, agarran la tijera y tac, 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 y listo, quedamos. Pero a las mujeres, bueno, hay que cortarla, hay que lavarla, hay que pintarle el cabello y todas las onduladas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay mucho dinero porque es el cabello lo que importa, ¿no es cierto? Y esto no es un llamado a que usted salga a la calle despeinada y descuidada, ¿ok? Las joyas, ¿no? Sí, que una joyita, que la otra joyita, ahí esto es donde se hace énfasis. Y el vestido, naturalmente, por eso los negocios de modas y de vestidos funciona muy bien. Pedro no está prohibiendo, aclaremos esto, poner atención moderada a estos temas. No quiere que usted ande con un costal o con un vestido como de monja. No, 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 ese no es el punto acá, que a veces es también muy mal interpretada esta cita. Pero hay que entender que la belleza verdadera es otra, es la interna. Significa lo que Pedro nos dice acá, que las mujeres no pueden usar joyas, porque ese es uno de los temas por ahí, ¿no es cierto? Entonces, quitémonos las joyas, ¿no es cierto? Si eso es lo que pensamos, entonces tampoco podrían usar ropa y tampoco tendrían que cuidarse. Entonces, tenemos que mirar esto bien de cerca. ¿Qué es lo que Pedro está diciéndonos? Lo que se nos enseña acá es que el enfoque debe ser el de la belleza interna. La belleza externa no convence a nadie del poder de Dios. La belleza interna es sobrenatural. Ella es algo que solo Dios puede obrar.
La belleza interna es además preciosa a Dios. Entonces usted gana por todos los lados, con los que están a su alrededor, como con Dios mismo. Es que hay gente que es muy bella, pero oye, no, usted no quiere estar cerca de esa gente porque sinceramente su carácter es un tema aparte. Su belleza interior no es belleza, es un caos, es oscuridad. Y entonces uno dice, yo no quiero estar con esa persona. Y hay otras que para el mundo, según las medidas allá afuera, no son tan bellas, pero allá adentro tienen una riqueza de carácter, no solo de amor, pero también de honestidad, de sabiduría. Y entonces es agradable estar cerca de esas personas. Su belleza interior es la que impacta. Esto es un consejo para todos, aún para los hombres, pero las mujeres son las que más pelean con esto, ¿no es cierto? Nosotros los hombres vamos a comprar ropa, ¿no es cierto? Y acompañamos a la esposa cuando ella compra ropa y cuando ella está probando su vestidito nuevo y estamos nosotros esperando allá afuera a ver que salga y nosotros damos nuestro concepto, pero mientras ellas están vistiendo, yo sé que a ustedes allá donde usted está no le pasa eso, pero yo me pillé a mí una vez personalmente. Mi esposa estaba midiéndose el nuevo vestido y yo estaba delante del espejo. Y al final yo dije, ¿usted qué es? ¿Qué está haciendo delante del espejo, tonto? Pero a nosotros los hombres no nos importa. Nosotros tenemos una autoestima tan segura y tenemos que mirarnos de un lado y del otro lado, ¿no es cierto? Y cuán bellos somos. Las mujeres tienen ahí un tema un poco más delicado y entonces todo está como más enfocado hacia la belleza exterior, aunque hombres también ahí tienen su tema, ¿no es cierto? La belleza externa es además transitoria. Se desvanece y no hay mucho que podemos hacer para frenar los procesos naturales de envejecimiento. Y cómo quisiéramos parar eso, ¿cierto? Por eso se venden vitaminas, pomaditas y un montón de otras cosas, ¿no es cierto? Y operaciones hoy día que antes no existía. Eso es algo nuevo hoy. Entonces le suben, le bajan para mejorar, disque la belleza exterior. Muchas veces después todo se ve peor aún. Pero una cosa hay que aceptar. Nosotros nos volvemos viejos, más arrugaditos, el cabello a veces se cae, yo lo tengo ahora blanco y no me lo pinté, eso ya es como parte de esta etapa de la vida, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué hacer para frenar eso, ¿no es cierto? Ya uno no es el de los 20 años. Eso es así la vida, hay que aceptarlo. Pero una cosa sí puedo cambiar, de esa soy responsable y es velar por mi vida interior y esa puede cambiar y de hecho debe cambiar de gloria en gloria para que Cristo sea glorificado en mí y a través de mí. Y a las esposas, pues este llamado muy especial aquí en la carta de Pedro. La mujer debe cuidar que con su atuendo no seduzca a los hombres más allá del propio esposo. La manera como una mujer se viste o cómo se adorna revela si ella es una temerosa de Dios o si sus deseos son por las cosas de este mundo y por atraer la atención a sí misma. El descuido de cómo se presenta exteriormente también puede ser un tema que no da honor a Dios. Déjenme decir aquí una cosita adicional. Los extremos son peligrosos. Eso de que no se cuida la mujer, pero el otro de que va al punto donde con su manera de vestirse, más bien en vez de dar honra a Dios, está seduciendo a los hombres. Aunque el hombre no se acerque a tocarla o lo que sea, sí promueve pensamientos que si usted los pudiera leer, no quisiera leerlos. Entonces, yo creo que aquí hay que cuidar, ¿cierto? Y ahí las damas tienen que mirar de verdad cómo se visten de una manera honrosa
a Dios y también de una manera que no seduce. Eso no quiere decir que usted no puede vestir bien, que usted no puede cuidarse, todo lo contrario. Ojalá cristianos no lleguen a ese punto donde ya andan sin cuidarse, ¿no es cierto? Y eso tampoco es algo que honra a Dios. La belleza interior se da porque la esposa confía en Dios. Eso lo repito aquí otra vez, y porque teme a Dios. Esto le da fuerzas para vivir una vida que marca la diferencia en medio de circunstancias difíciles. Y es verdad, si uno no confía en Dios, entonces ¿para qué vivir una vida que marca la diferencia? ¿Y cómo vivirla sin Dios? Es muy complicado. La vida ejemplar de una persona lleva a que la gente pregunte por la fe que tenemos. Eso nos da la oportunidad para dar una explicación de nuestra fe y de nuestra conducta. Eso es lo que Pedro nos enseña en Primera de Pedro capítulo 3. Siguiendo el ejemplo de mujeres devotas. En Primera de Pedro 3, Pedro está mencionando a Sara como un ejemplo y nos anima a ver esas mujeres devotas y cómo vivieron ellas su vida y marcaron la diferencia. Entonces, muchas veces aprendemos de otra gente, especialmente gente que ha ido delante de nosotros, que nos lleva unos años, que han vivido la vida cristiana, y uno dice, wow, ellos dejaron una huella digna de ser seguida. Es bueno estudiar esos casos y aprender de ellos para que nosotros también tengamos éxito en el camino. Detrás de la actitud de sumisión de una esposa está la esperanza y el temor en Dios. Esta confianza y el temor a Dios la hacen fuerte. El argumento de Pedro está basado en el ejemplo de una mujer devota que hizo historia, y esa fue Sara. Los principios que Pedro está mencionando acá no son en realidad nada nuevos. Mujeres de Dios en todo tiempo han seguido estas reglas. ¿Cómo pudieron Sara y otras mujeres marcar la diferencia? Voy a mencionar aquí algunos puntos. Ellas confiaban en Dios. Ellas andaban en santidad. Ellas preferían temer a Dios, por eso eran mujeres sin temor a las personas y sin temor a las circunstancias. Ellas abundaban en buenas obras. Ellas se sometían a sus esposos. La sumisión de Sara a su esposo con seguridad no era una sumisión ciega, que ese es el extremo de la sumisión, que obedece al punto de hacer lo indebido, inmoral y pecaminoso. No, pero es una sumisión de honra, es una sumisión sana. Lo que Abraham había pedido en algunos momentos de Sara, que eso es el punto donde uno dice, bueno, híjole, yo diría una mentira porque mi esposo me está, o una media mentira, o una media verdad, como sea que lo queramos ver, pues, solo para salvarle la vida a mi esposo. No sé, ¿no es cierto? Esas son preguntas que nos hacemos y son bien hacerlas, ¿no? Porque ¿cómo puede Abraham pedirle a Sara que diga una media verdad? Porque él tenía temor de que podrían matarlo para apoderarse de Sara, que era muy bella, y entonces él temía morir, y entonces la invitó a decir media mentira o media verdad, y después esto trajo más bien de verdad problemas. Entonces, ¿fue eso correcto por parte de Abraham? De ninguna manera era eso lo correcto. Pero el que ella lo haya llamado Señor refleja la disposición general que ella tenía para hablar de él con respeto y de confiar en Dios, aceptando el liderazgo de su esposo. Y mire que al aceptar ella el liderazgo de su esposo, Dios interviene en esa situación y frena que esta situación de una mala decisión de Abraham resulte en una situación muy dolorosa para todos. Entonces, si confiamos en Dios, Dios también es capaz de protegernos aún en situaciones donde otros toman decisiones equivocadas y nos pueden afectar a nosotros. Este mandamiento para la esposa no le da, y eso es importante,
recalcarlo, no le da el permiso al esposo de ser un tirano, a tratar a la esposa como una esclava o como una sierva que le apoya cualquier bobada o tratarla como un ser inferior, como la esclava de la casa. No, 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 esto no le da ese derecho. Usted tiene que leer toda la Biblia, hombre, y usted va a darse cuenta que los consejos de la Biblia y de Dios para los hombres, el paquete es grande y más bien nosotros como hombres debemos concentrarnos en nuestro paquete y que las mujeres se concentren en su paquete. No tenemos que estar mirando que las esposas, las mujeres estén haciendo lo correcto. Más bien nosotros comencemos a hacer lo correcto y vamos a ver cómo las mujeres también van a seguir ese ejemplo. El que el marido sea la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia, esto nos lo enseña Efesios 5:23 y también Primera de Corintios 11:3, no plantea de ninguna manera la idea de señorío, dominio o jefatura en el hogar, sino más bien de unas obligaciones para con su esposa, proveer para su bienestar, para su protección. El hombre es llamado a ejercer liderazgo con una autoridad que nace, fluye y está cimentada en el espíritu de servicio y no de control. Voy a repetir esto porque yo creo que aquí es donde tenemos una gran responsabilidad como hombres, y si como hombres queremos tener autoridad, ser gente que de verdad es respetada, que es seguida, ¿no es cierto? No es a punta de gritos, no es a punta de mandados, declaraciones y cosas así a la dura, porque si no hay tormenta en el hogar. No, no, no. La autoridad que el hombre tiene en su hogar nace, fluye y está cimentada en el espíritu de servicio y no de control. Si nosotros como hombres servimos, si somos los que ponemos la cara, los que defendemos, los que proveemos, los que corremos por proteger de verdad a la familia, a la esposa, hacer que ella pueda desarrollarse en todo el potencial que Dios le ha dado, entonces a la esposa le va a quedar fácil someterse y seguir las directrices del esposo. Así que no comienza esto con la esposa en cierta manera, sino con nosotros los esposos. Lo que Dios entiende acerca de la sumisión tiene que ver más bien con orden, con cooperación, relacionamiento, compañerismo, trabajo en equipo. Esto como unas recomendaciones para las esposas desde el púlpito del apóstol Pedro. Y ahora miremos qué nos enseña Pedro a nosotros los esposos. En 1 Pedro capítulo 3, 7, aquí dice, de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátala como es debido para que nada estorbe sus oraciones. Ahora, también quiero leer esa misma cita, pero usando la Biblia de las Américas. Ahí dice, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva. Por eso, esposos comprensivos, ¿no es cierto? Con vuestras mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Cuál es el deber de un esposo frente a su esposa? Esa es una pregunta que surge cuando uno lee este versículo. La Biblia tiene mucho que enseñarnos respecto al asunto del matrimonio y en especial acerca de la responsabilidad del esposo. Aquí se nos dice primeramente que el esposo debe convivir con su esposa y no con otra mujer, ¿no es cierto?
clarísimo. Si no lo había escuchado, aquí está, en estos versículos está, debe convivir con su esposa y no con otra mujer. Además, está llamado a vivir con ella de una cierta manera, una manera que es el resultado de ¿qué? De un cierto conocimiento o entendimiento o comprensión. ¿Comprende usted a las mujeres? Y todos los hombres dirán, oh no, ¿quién las comprende? Pero déjeme decirle, mucho de nuestro relacionamiento, del bienestar en el hogar, en el matrimonio, depende si yo entiendo cada día mejor a la mujer o tengo conocimiento de cómo las mujeres piensan, cómo sus emociones obran en las decisiones que ellas toman, pero también hay que comprender la propia mujer, porque hay algunas cosas generales de todas las mujeres, pero yo sé de mi esposa, por ejemplo, ella tiene unas cosas que otras mujeres no tienen. Y bueno, yo tengo que entender con quién estoy yo casado y corresponderle a esa situación. Yo, por ejemplo, sé que a mi esposa el estar con gente o entre gente, ella no tiene mucho aguante para eso. Eso le descarga sus baterías emocionales de una manera muy rápida. Y entonces ella no es la persona para estar entre las gentes, ¿cierto? Y a veces cuando hay mucha cosa, lo que ella necesita es tiempo a solas, no que alguien esté alrededor, ni yo puedo estar alrededor. Pero entonces yo sé y yo noto cuando ella está con la batería baja. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Yo abro espacio para que ella pueda tener una hora, una mañana o a veces un día entero a solas, ella consigo misma, con Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando después de ese momento regreso, la veo a ella ahí feliz otra vez, toda equilibrada, todo está bien, el tanque emocional está lleno. Ahora, si yo no comprendo a mi esposa y no la entiendo en esta área de su vida, entonces la voy a acusar, le voy a reclamar, le voy a decir de todo. ¿Y eso qué hace? Crea más problemas. Hombre, trate de entender a su esposa, conózcala, qué es y qué no es y cómo puede usted ayudarle a que el tanque emocional de ella esté lleno. A veces, como en el caso mío, es dejarla por un rato sola y hasta organizar que ella pueda estar sola en el entorno que la bendice y le trae paz. Y yo no puedo soltar a mi esposa en un centro comercial y decir, bueno, en una hora te veo otra vez, ahí está sin mí, porque no, el centro comercial tampoco la llena, es estar sola, así es la vida. Eso no es así con tu esposa, yo entiendo eso. Conozca a su esposa, corresponda y usted va a ver un cambio. El entendimiento, la comprensión se basa entonces en lo que Dios espera de un esposo y en las necesidades específicas de una esposa en particular. ¿Ok? Así que mi esposa no es igual a su esposa. Se nos dice también que debemos honrarla, ya que ella igual participa de la nueva vida dada por Dios. Mi esposa es mi esposa, pero antes de eso y sobre todo, ella es hija de Dios. La misma sangre de Jesucristo que corrió para mí, corrió para ella. Es el mismo espíritu que me bautizó o en el cual fui bautizado, en el cual ella fue bautizada. Es la misma Biblia para ella como para mí. Entonces, en esta área no hay diferencias. Por eso yo tengo que honrarla y en ese sentido respetarla. Y Dios también le habla a ella y por eso yo tengo que poner a veces atención qué es lo que Dios le habla a ella, porque a veces Dios y ella se ponen de acuerdo para hablarnos a nosotros, los esposos, ¿no es cierto? Y entonces, sí, Dios nos dio a una esposa para que la honremos y que seamos juntos, gente que se apoya, que trabaja en equipo y avanza
en los propósitos de Dios. Notemos primero un punto importante. Pedro acaba de escribir respecto a algunos deberes de la esposa. Hablamos de esos, primera de Pedro 3, 1 al 6. Así como en toda relación hay reciprocidad, también acá. No es que un lado tenga los privilegios y el otro los deberes. La relación matrimonial de verdad que es recíproca, es ida y venida. Aquí ahora, este versículo que estamos tratando se está dirigiendo a los esposos, por eso miremos esto también de cerca. El primer punto que quiero hacer notar aquí es que de la misma manera, otra vez aparece esa expresión, de la misma manera. Otra vez estamos viendo un principio que viene ya desde 1 Pedro capítulo 2 desarrollándose y aquí pues aplicado al hogar. De la misma manera, esta es una expresión de transición como todos los que leemos Biblia lo debemos saber y es muy importante porque nos hace ver qué es lo que se dijo antes y nos lleva a revisar lo que ya viene diciéndonos Pedro. Como ya les dije, estos principios Pedro nos los viene diciendo desde primera de Pedro capítulo 2, ¿ok? Y allí en esos versículos del 17 al 25 está hablando de que nosotros debemos honrar a todos, a los gobernantes y a los jefes en el trabajo. Entonces, este principio no es solamente para unos, sino es para todos y en todo contexto. Este llamado está dirigido a todos nosotros. El dar honra al que merece honra es un llamado general. Así que sigamos ese ejemplo y este mandamiento del Señor que nos llega a través de la carta de Pedro. En 1 Pedro 3:7, el apóstol Pedro está aplicando el principio de honrar al matrimonio y a la relación específica del esposo con su esposa. Venía hablando de este mismo principio, pero le estaba hablando a la esposa y de cómo eso se vería en la práctica. Así que esto es muy, muy importante. De la misma manera se aplica aquí al esposo y verdades generales, como ya lo dije, son aplicadas específicamente al matrimonio. Otro punto aquí que nos dice o que nos enseña este versículo es honrar a su esposa. Y voy a tratar aquí un poquito de este tema. Esta palabra significa valorar, estimar, alabar. La manera de cómo valorar y honrar a la esposa se nos explica en este versículo de una manera muy linda y miremos ahí cómo nos explica Pedro qué significa honrar a su esposa. Primero, significa cada uno viva con su esposa, convivir, permanecer con ella, ser fiel a ella, vivir juntos. Algunos dicen que también habla de la relación sexual entre esposo y su esposa. En otras palabras, ser fiel, corresponder a la necesidad del otro en esa área de las relaciones sexuales. Entonces, el llamado es a que el esposo conviva con su esposa y no con alguna otra mujer. Y sobre estos temas posiblemente vamos a hablar en otra conferencia más adelante. El otro punto que Pedro está tratando aquí es trátela con entendimiento. Ya lo mencionaba otra vez, aquí estoy repitiendo cosas, pero es que cuando uno es maestro, uno quiere repetir, especialmente enfatizar aquellas cosas importantes una y otra vez. De hecho, la Biblia muchas veces hace lo mismo. Ella enfatiza cosas importantes una y otra vez hasta que las hagamos. No solamente las tenemos que tener aquí, sino que las tenemos que poner en acción. Así que trátela con entendimiento, ¿no es cierto? Y como ya les mencionaba, uno tiene que entender cómo es su esposa, cómo es mi esposa para corresponderle a ella, ¿no es cierto? Conocerla particularmente, pero dependiendo del matrimonio y cuánto tiempo. Ya llevamos 43 años de casados y yo conozco bastante bien a mi esposa. Yo conozco
hay momentos cuando ocurren cosas externas, nada que ver conmigo, pero yo ya sé lo que pasa por la mente, por el corazón de ella, por sus emociones y porque la conozco, entonces puedo en ese momento reaccionar, corresponderle, puedo protegerla, puedo hacer que nadie le haga daño. Entonces, y no hablamos nada, no hablamos nada, pero porque tengo más conocimiento de ella o entendimiento por los años. Ahora ya 43 años, yo creo que él debería, aunque uno nunca las conoce completamente. ¿Por qué? Porque la vida mía, pero la vida de mi esposa también va cambiando, ¿no es cierto? Y hay diferentes etapas en la vida y hay algunas cosas en la vida, en el proceso de envejecimiento que uno no conocía antes y después llegan a la vida y uno tiene que empezar a maniobrar con ellas y trabajar con ellas para no terminar finalmente destruyéndonos, ¿ok? Otra cosa que nosotros vemos aquí es que el apóstol Pablo habla del punto débil de la mujer. Dice vaso frágil. De ella se dice que es el vaso frágil. Así lo dice Pedro en este versículo también. Su cuerpo es diferente al del hombre. Seamos sinceros. Aquí una mujer no puede ser hombre. Ella fue construida de una manera diferente. ¿Es eso malo? No, de ninguna manera. Eso es bien, eso es cuando Dios creó a la mujer y al hombre, dijo, esto es muy bueno. Tanto el hombre como Dios lo creó es muy bueno, la mujer como la creó Dios es muy buena en el sentido de las características físicas, emocionales, y aún físicas, sí. Hay diferencia y eso es bien, eso es lo que hace, eso es lo que le da la identidad tanto al hombre como a la mujer. Y ahí somos diferentes y la mujer aquí es calificada como vaso más frágil. Ahora, esto lo vemos, por ejemplo, en el deporte donde el fútbol no juega, en el fútbol no juegan los hombres contra las mujeres. De hecho, ahora en las Olimpiadas hay un gran debate, especialmente con aquellos que son transgénero, ¿no es cierto? Y que son hombres y después quieren jugar en el equipo de las mujeres. ¿Por qué? Porque se sabe que aunque ellos puedan creer lo que quieren creer y pueden hacerse las operaciones que quieran hacerse, al final son hombres en un equipo de mujeres y las fuerzas que tienen son diferentes y entonces el tema de la equidad no se está dando. Si hay gente que dicen que tenemos derechos de que nos respeten, sí, pero el derecho a la equidad, el derecho al respeto, el derecho al equilibrio, ¿quién habla de eso, no es cierto? Pero porque la mujer es físicamente diferente, el hombre está llamado a protegerla, a cuidarla, a apoyarla y naturalmente a darle liderazgo sabio. Ella también tiene un punto glorioso. Ella es heredera de la vida eterna en Cristo. Ella es además, sí, una hija de Dios. Y cuando Cristo regrese, juntos vamos a experimentar la gracia de la vida eterna. Ambos reciben dones de Dios. Ese es el otro tema, ¿no es cierto? Que los dones que nosotros leemos en Efesios 4, esos dones no son solo para los hombres, es también para las mujeres. Dios reparte, sí, como Él quiere repartir, pero reparte tanto a los hombres como a las mujeres. Así que las mujeres también llegan finalmente a tener ser ministerios y pueden servir en áreas espirituales como los hombres. Aquí no se nos mencionan diferencias. Ambos son bendecidos con dones. El hombre no la puede tratar entonces como una esclava y aprovecharse de ella. Dios es el Señor de ella y ella es bendecida por Dios. Eso nunca lo olvide. Dios está también con la esposa, con las mujeres. Si tratamos mal a la esposa, póngale cuidado a esto, entonces tenemos problemas con Dios. Eso es lo que nos dice 1 Pedro 3:7.
¿Y cómo vamos a ver si el hombre no trata a su esposa como Dios quiere que la trate? Esto tiene repercusiones, como dice aquí, sobre la relación del hombre con Dios. Y sobre todo en la vida de oración vamos a ver unas afectaciones tremendas. Su impacto espiritual en el mundo disminuye. Esto a mí me dio un sacudón para despertarme, ¿no es cierto? Si yo como hombre quiero autoridad y quiero ser espiritual, ser alguien quien influye espiritualmente, entonces mi trato con mi esposa tiene mucho que ver con eso. Si yo trato mal a mi esposa, Dios como que pone una pared, una barrera. De hecho, Él no escucha mis oraciones. Entonces, ¿qué impacto tengo yo? Puedo gritar, puedo saltar, puedo hacer de todo, hacer declaraciones espirituales, las que quiera, y finalmente Dios dice, ah, payaso, payaso, yo no estoy escuchando nada y no estoy con él en este asunto. Por eso, estar mal en mi relación con Dios no me da mucha autoridad para servirle. Esto me lleva a pensar en algunas cosas ya más prácticas de consejería. Si alguien cometió adulterio, el esposo, y el matrimonio está en crisis, y este es un pastor o un líder, a veces es mejor dejar ese puesto y arreglar la situación en el hogar antes de seguir ministrando. ¿Por qué? Porque usted va a seguir haciendo y deshaciendo cosas en la iglesia religiosamente, pero no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque Dios sí vela por la vida de la esposa. Él vela y mira, según Malaquías, lo que ocurre en el matrimonio. Y Él es muy celoso de que en el matrimonio las cosas anden bien para que después de ahí podamos influir en el mundo. Por eso en 1 Timoteo capítulo 3, 1 al 7, una de las características para un anciano es que sabe gobernar bien el hogar. ¿Por qué? Porque para que sea un buen ejemplo, sí, pero también aquí hay un asunto de autoridad espiritual. Entonces considere eso. Y nada estorbe sus oraciones, dice aquí, bueno, yo ya mencioné esto, nuestra relación con Dios nunca llega a ser lo que debe ser si nuestra relación con el prójimo está en desorden o fracturada y especialmente pues con la esposa. Bueno, yo los animo a revisar esta cita de 1 Pedro capítulo 3, 7, 1 al 7. Agarren sus notas. Ahí hay más citas bíblicas. Yo les recomiendo que las lean juntos, mediten acerca de ello, vean lo que Dios está diciéndoles y hagan las correcciones necesarias que tienen que hacer para poder ir avanzando en los planes de Dios para su vida. Mire ahí en Comprensión de los Tiempos en la página y puede escucharlos una y otra vez. Ahí tiene sus notas, tómelas, vea, lea las citas bíblicas y medite en ellas, mire lo que Dios le está hablando específicamente a su vida, a su matrimonio, tomen las decisiones, apliquen gracia el uno para con el otro. Si es necesario, busquen algún consejero bueno para hablar o otra pareja, otras parejas casadas para hablar de estos asuntos y para orar los unos por los otros y acompañarse en un proceso de sanidad, de restauración o si no hay crisis, entonces de fortalecimiento en su hogar. Por eso nosotros en la iglesia nos necesitamos los unos a los otros. No es para ir a la iglesia y marcar que estuve ese domingo o tal fecha en la iglesia, sino para ver al otro y poder animar, como también poder ser animados por otros y así juntos avanzar en las cosas de Dios y poder cumplir con sus propósitos. Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros en comprensión de los tiempos en estas conferencias que esperamos que sean de gran bendición para su vida. Muchas gracias, Pastor Pablo. No, muy bueno, muy bueno. Yo quiero dar un pequeño comentario, hacer un pequeño comentario sobre el tema de la modestia en la mujer.
Es interesante, pero yo creo que esto también a veces tiene que ver con la cultura y necesitamos abrir nuestros ojos y orar y pensar, analizar por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos vestimos como nos vestimos, por qué nos vemos como nos vemos. Porque yo me acuerdo, yo nunca me sentí que no era modesta, pero yo me acuerdo cuando mi hija María Paula tenía 11 o 12 años y estaba en el grupo de jóvenes y yo le estaban enseñando el tema de pureza y modestia. Y un día yo estaba saliendo de mi casa muy campante y de pronto ella me pone la mano acá y yo, ¿qué pasa? Me dice, mamá, cámbiate porque no estás modesta. Y yo, ¿qué pasó? Bueno, ella me enseñó que uno se pone el dedito aquí donde está el hueso y esa es una prueba de la modestia. Y si el escote es más abajo que el dedo meñique, ya no es modesto. Entonces, ella también me enseñó a poner que uno se pone camisetas debajo, que si la blusa es un poquito más escotada, la camiseta puede cubrir. O sea, siempre las camisetas deben tener eso. Y me enseñó cosas como, como que no tener cosas apretadas, dar espacio, levantar las manos, que por ejemplo cuando vas a alabar a Dios y de pronto que no se te vea el ombligo, ¿sí? Entonces, cómo hacer todos los ejercicios que uno puede hacer para que se sienta cómodo, para que no sea tampoco una tentación para nadie. Pero en ese mismo orden de ideas, me llegó el libro de La batalla de todo hombre. Yo lo leí y se lo di a mis hijas en la adolescencia y les dije, quiero que lean este libro. ¿Por qué? Porque uno como mujer puede entender un poquito más lo que para nosotros es como, ay, qué chévere, se ve bonito. De pronto hay cosas que para los hombres puede ser piedra de tropiezo. Y el Señor nos llama a amar y no ser piedra de tropiezo. Entonces, como hacernos conscientes, ellas lo leyeron y realmente eso nos ayudó a pensar, no en nosotras solamente, sino a pensar en nuestro prójimo. Y los hombres también son nuestro prójimo. Dios no nos llama a traerlos hacia nuestro cuerpo, sino a traerlos hacia Cristo. Entonces, son pequeñas cosas, tiene que ver con las estaciones, si es tierra caliente, cómo, qué tanto se cubre y qué tanto se descubre, pero a veces tampoco tiene que ver con la comodidad propia ni con la moda, tiene que ver con mucho más allá y Dios nos llama a amar a nuestro prójimo. Entonces, les invito a solamente un tip de esto. Bueno, ¿qué piensa Pastor Pablo de esto? Claro, claro, no, has dicho lo que es un tema de equilibrio de todas maneras, pero es bueno que este tema se toque entre las mujeres, se hable qué es modesto y qué no es modesto. Los hombres pues pueden ser marcados como unos sexistas y todo, y algunos sí tienen problemas, han visto mucha pornografía y tienen asuntos serios que tienen que arreglar en su propia vida, definitivamente. Pornografía no ayuda para nada. Pero sí en las iglesias también vemos que mujeres y chicas a veces siguen más la moda de este mundo y muestran más de lo necesario. Y yo digo, pues sí, eso es lo que primeramente afecta al hombre y lo hace pensar, por eso uno tiene que ayúdenos, ayúdenos vistiéndose de una manera sana. Por el otro lado, mire, lo que nos impresiona a nosotros los hombres es cuando una mujer anda con Dios y adora de verdad a Dios. Sí, la primera reacción puede ser la vestimenta, que wow, y entonces uno mira la segunda vez. Pero finalmente, pues mi recomendación a los solteros, hombres, si usted quiere saber cuál es la mujer con la cual se quiere casar, entonces, no mire cómo se viste y cómo tiene el pecho, cómo tiene la parte trasera, etcétera, porque está muy bien marcada con todas las vestimentas, sino cómo levanta las manos en adoración y si es de verdad o es una religiosidad. Porque cuando uno ve, y lo mismo vale para las mujeres, cuando un hombre no es capaz de levantar las manos en adoración, entonces uno dice, ¿qué tiene este para que yo me vaya o para que yo vaya hasta considerarlo? Pero es la misma al revés, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que mirar cómo se visten, es muy importante, qué es lo que hablan, cómo se dan, son cosas que no solamente ayudan al hombre, sino que protegen a la mujer también, porque después los hombres reaccionan y sí, no es correcto cómo reaccionan,
pero se le dio plataforma para, para que lo que es malo pudiese pues avanzar. Entonces hay que cerrarle al diablo la puerta. Esto es una guerra espiritual. De esta guerra a veces no se habla. No solo, cuando se habla de guerra espiritual, solo se habla de demonios que aparecen por aquí, por allá. Y todo, sí, también, el demonio también anda por ahí, por allá. Pero hay una guerra espiritual que a veces no queremos tenerla en cuenta y con esa lidiamos todos los días. Y el diablo, claro, él provee de ese tipo de cosas para que nuestros pensamientos se desvíen, tomemos falsas decisiones y después terminemos en el basurero. Que Dios nos ayude a todos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la siguiente sesión que vamos a estar viendo tiene que ver con pureza y se llama Vida Pura, Pura Vida. Los invitamos a que sigan viendo estas clases y que el Señor los bendiga.